La reforma previsional, que entendemos que debería ingresar recién hoy al Congreso, fue anunciada la semana pasada por el presidente de la República y antes de ser conocida en su totalidad por quienes deben votar, ya generó una serie de rechazos, comentarios, negativas y algunas confusiones también respecto a qué significa cada cosa, qué implica esta reforma previsional, cuáles son los reales cambios en relación al sistema actual. Vamos a conversar con el subsecretario de Previsión Social, Cristian Larraín, para que nos explique justamente de qué se trata esta reforma previsional. Muy buenos días, subsecretario. Muchas gracias por conversar con nosotros a esta hora. Muy buenos días, Juanita. Por su intermedio, saludar a todos y todas los auditores de la Radio Universidad de Chile. El subsecretario, el punto que está y que ha surgido, ¿no es cierto?, con mayores divergencias, es el del 6%. ¿Qué va a pasar con ese 6%? Cuando se habla de que casi el 70% de ese 6% iría a cuentas individuales, la respuesta de la derecha particularmente es que eso no sería tan así, que no iría a capitalización individual de la misma manera que el 10% actual en las AFP. ¿Cuál es la diferencia? ¿De qué se trata efectivamente la composición y cómo se va a repartir ese 6%? Le agradezco la pregunta, Juanita. Espero que permita aclarar varias confusiones. Lo primero que hay que tener claro es que en este seguro social se va a construir una pensión y no es el 70% el que va a estar registrado en las cuentas personales, es el 100%. Desde ese punto de vista, el 70-30 es simplemente la operatoria del mecanismo redistributivo que permite que a los segmentos de ingresos medios y bajos se le registre más de lo que se le registraría con el 6%. Por ejemplo, a alguien de 400.000 pesos se le podría terminar registrando un 8%, ¿ya? Pero el 100% queda registrado en las cuentas personales. Toda la diferencia con la capitalización individual es que aquí hay mecanismos compensatorios destinados a mejorar la posición relativa de los segmentos de ingresos medios y bajos. Uh-huh. Subsecretario, ¿cómo le va? Muy buenos días, Claudio lo saluda por acá. Buen día, Claudio. Otro argumento que se ha presentado para expresar ciertos reparos a lo que es esta reforma previsional es el hecho de que supuestamente este 6% que estaría a cargo del empleador no sería tal porque de alguna u otra forma esto se traspasaría al trabajador, ya sea a través de un ajuste de remuneraciones, etcétera, y que esto podría influir en una serie de factores que finalmente incluso también podría incluso hasta aumentar la informalidad laboral. ¿Qué podríamos decir al respecto? Bueno, ahí lo primero que uno tiene que preguntarse es cuál es la forma de obtener mejores pensiones. Y en la experiencia comparada de la OCDE, el nivel de cotización es un 18%. En Chile tenemos un 10%. Por lo tanto, la única manera, no hay atajo, la única manera de tener mejores pensiones es con mayor cotización, y en este caso la propuesta del gobierno, que hay un 6%, que gradualmente se vaya completando a partir de los aportes de los empleadores. Eso es lo primero. Ahora, lo segundo tiene que ver con el diseño de la operatoria de esta pensión del Seguro Social. En la medida que el 100% de los recursos del Seguro Social va a quedar registrado en las cuentas personales, y en el caso de los segmentos medios y bajos incluso se les va a registrar más que el 100%, desde ese punto de vista lo que uno logra es minimizar, junto con la gradualidad, minimizar cualquier efecto distorsionador en el funcionamiento del mercado del trabajo. Subsecretario, cuando uno escucha lo que usted está explicando, se pregunta si hay a lo mejor
no será que es nuestro tema, ¿no? Pero hay una falla comunicacional para explicar esto, porque finalmente eh, se ha reforzado la idea de que aquellos que ganan menos no solo van a tener el 6, sino van a tener mucho más que el 6 en sus cuentas personales y que eso se les va a computar cuando tengan que jubilar. Se ha dicho, se ha reforzado, porque por lo menos eso es lo que yo entendí en lo que usted me acaba de explicar. Es decir, el 6% que pone el empleador se va a, de alguna manera, a través de esta operatoria, a redistribuir. Y en la práctica, en la cuenta personal de aquellos que tienen ingresos más bajos, va a quedar computado más de un 6% de lo que ganan hoy día. ¿Es así? Así es, absolutamente. Bueno, hemos tratado de explicarlo de la mejor manera posible. Obviamente, a no todo el mundo le interesa a lo mejor que esto quede Tan tan claro. claro y pueden haber otras motivaciones detrás que yo prefiero no calificar. Pero efectivamente, y lo segundo que hay que tener claro es que a los segmentos de ingresos altos también ganan con el 6%. En el caso de alguien de 2,5 millones, se le va a registrar un 5% en su cuenta personal. Ya tampoco es que no va a recibir de la cuenta personal, hace una pequeña contribución a la solidaridad que permite a su vez que los segmentos, como he explicado, segmentos de ingresos medios y bajos, se les anote, como muy bien usted explica, incluso mucho más que el 6%, que va a ser la gran mayoría de las personas, de hecho, que se van a ver beneficiadas con este mecanismo. Ujú. Estamos conversando a esta hora de la mañana con el subsecretario de Previsión Social, Cristian Larraín, a propósito de la reforma previsional que anunció la semana pasada el Ejecutivo. Subsecretario, otro tema en el cual surgen dudas es respecto del rol que van a jugar las administradoras de fondos de pensiones si es que esta reforma, tal cual como está planteada, se llegase a implementar. Le quería preguntar respecto de eso, ¿no? ¿Qué va a pasar con las AFP desde lo más elemental? ¿Que se van a seguir llamando FP? ¿Van a tener que cambiarse de nombre? ¿Cuál va a ser el rol que van a jugar? ¿Cómo va a convivir con este ente público que se busca crear? ¿Cómo va a ser más o menos el sistema? Claro. Uno de los ejes de la reforma que está planteando el gobierno es plantear un sistema mixto que tenga como foco subir las pensiones en forma significativa, ¿no es cierto?, tanto de los actuales como de los futuros jubilados, y también con un fuerte foco en las mujeres. Entonces, no quisiera dejar pasar ese que es el tema central, ¿eh? A veces nos perdemos ahí en disquisiciones, cuánto va para la cuenta individual, que esto, que el otro, pero al final lo que importa es cuánto van a subir las pensiones. La propuesta del gobierno esto lo logra. Ahora, respecto de su pregunta específica, uno de los ejes de la reforma del gobierno es tener privados que sean funcionales a los objetivos de la seguridad social. Hoy día tenemos un esquema basado exclusivamente en agentes privados, que son las AFP, que el año 2021 tuvieron por ingresos 1.100 millones de dólares y tuvieron gastos por 500 millones de dólares, o sea, marginaron más de un 100%. Esos no son privados que están al servicio de la seguridad social. Entonces, en un sistema mixto, efectivamente, combina la participación de agentes públicos y privados, pero queremos agentes privados funcionales a la seguridad social. Y la propuesta del gobierno para lograr eso es que los nuevos agentes, los inversores previsionales privados, se concentren en la función de invertir y rentabilizar los fondos, donde realmente pueden agregar valor para los afiliados y para las personas. Subsecretario, a propósito de lo que acaba de mencionar, efectivamente el tema es la solidaridad, es cambiar la lógica del modelo, ¿no es cierto? Ha permeado sin duda esta mentalidad individualista, donde lo mío es mío, donde mi plata no, con mi plata no, etcétera, y me imagino que cambiar esa cultura no debe resultar fácil, pero cuando uno pregunta cómo se van a invertir
esos fondos, a la gente le interesa que su plata rentabilice. Los riesgos para las platas que se van a invertir por parte de estos entes privados o públicos, ¿corren los mismos riesgos que corrían hoy día los fondos en términos de que las inversiones pueden rentar o no rentar? Claro, siempre las inversiones se hacen en el mercado de capitales y desde ese punto de vista aquí no hay varitas mágicas, pero dicho eso, hay varios cambios relevantes. Por una parte, tanto para los recursos de la capitalización individual, dejamos atrás el modelo de multifondos que ha generado pérdidas muy relevantes para los pensionados. Nosotros lo calculamos, a mí me tocó estar en la Comisión Bravo en el pasado, tuve el honor de estar ahí, y después hemos actualizado los cálculos con la Superintendencia de Pensiones, y resulta que como resultado de la elección de multifondo se ha perdido un 7% de pensión. O sea, sin esos cambios, la gente hoy día tendría una pensión un 7% más elevada. Entonces se está cambiando ese modelo a un esquema de fondos generacionales, fondos que se acomodan a la persona, y no esta lógica perversa, ¿no es cierto?, donde las personas con información muy incompleta e insuficiente se ponen frente al sistema casi como si fueran corredores de bolsa o inversionistas en Wall Street, y tienen que estar eligiendo en qué fondo y cómo van a hacer para ganarle al mercado. Eso no funciona. Lo que queremos es un modelo donde la persona entre un fondo y este fondo se invierta con una lógica de largo plazo destinado a obtener un objetivo final de pensión. Eso en el ámbito del 10%, del 10,5% de la capitalización individual. Y en el 6% que lo invierte el nuevo ente público de inversiones, la idea también es como que no estén habiendo todos estos cambios de fondo y aprovechar todas las rentabilidades de largo plazo como lo hacen los mejores entes públicos de pensiones en el mundo. Ujú. Subsecretario, pasando ya un poco al tema del debate en el Parlamento que se va a dar, desde la oposición han hecho dos planteamientos. Uno, que finalmente este proyecto, esta reforma previsional, se discuta de manera separada. Por un lado, lo que dice relación con la PGU, y por el otro lado, esto ya más de fondo, ¿no?, que tiene que ver con el aumento del 6% de cotización, etcétera. Y segundo, que este 6% se divida en cierta forma y que no vaya todo a este componente de solidaridad. ¿Cómo ve usted esos planteamientos? Bueno, respecto a la separación de la PGU respecto del resto del proyecto, esta es una propuesta integral. Los aumentos tan importantes que se logran de las pensiones, estamos hablando de 1.400.000 actuales jubilados, y también los que se van a jubilar los próximos 15 años, estamos hablando de 3.700.000 más, no solo los de ahora, ojo con eso. Entonces, esto es una propuesta integral, y separarlo corre el riesgo de dejar de lado también la importancia de que tiene a aumentar la cotización, porque como acabo de explicar, con un 10% de cotización, independiente del sistema, nunca vamos a tener buenas pensiones. Entonces, ese es el riesgo también de separar el proyecto. Ahora, para aquellos que plantean separar esto en 3 y 3 antes de conocer el proyecto, yo les diría que primero informémonos de qué se trata el proyecto, de cómo opera, cuáles son los impactos que este tiene, cuánto mejora las pensiones, y de nuevo ratificar que este es un diseño de que, a pesar de que el 6% funciona con una lógica del seguro social, donde al final del día las personas van a poder ver cómo se acumula su historial contributivo en la pensión del seguro social. Al igual que ocurre con el 10% actual, lo van a poder ver en el 6%, van a poder ver cuánto está rentando, y insisto, la totalidad del 6%, no el 70%, la totalidad del 100% va a quedar registrado en las cuentas de las personas. Lo que pasa es que a los segmentos de ingresos bajos y medios se les va a registrar más que un 100%, por decirlo de alguna manera.
Subsecretario, la verdad es que la posibilidad de aprobarla en el Congreso depende efectivamente de que sectores que hoy día son opositores logren sumarse. ¿Han habido conversaciones previas ya con esos sectores? Sí, claro. Hemos tenido conversaciones como gobierno con todos los sectores del espectro político. Yo creo que aquí no se ha quedado nadie fuera. Han sido conversaciones muy constructivas, debo decirlo, muy atentas, muy respetuosas, donde nosotros hemos podido dar ya algunos lineamientos con repreguntas, y por eso que a mí me sorprendió un poco estas propuestas de una parte de la oposición que ha salido a plantear ya como antes de entrar en el proyecto que el 6% vaya a la capitalización individual. Esa es una propuesta, la verdad que incluso uno podría decir que está a la derecha de Sebastián Piñera, que plantea 3 y 3. Es más, uno la escucharía quizás de José Piñera. Y la verdad es que lo que queremos es construir un sistema mixto que combine capitalización individual con un pilar del seguro social y donde el objetivo central es mejorar pensiones. Al final del día, como gobierno, nosotros estamos abiertos a escuchar propuestas sólidas para lograr los mismos objetivos. Que a lo mejor a alguien se le ocurre otro camino, pero ese camino claramente no es que el 6% vaya a las cuentas individuales. Si hacemos eso, no vamos a tener los aumentos de pensión que se están logrando con la propuesta del Ejecutivo, para los actuales pensionados en particular, y para las mujeres, que son las grandes castigadas de este sistema. Efectivamente, subsecretario. Bueno, queremos agradecerle el tiempo que ha tenido esta mañana para conversar con nosotros, explicarnos detalles respecto de esta reforma previsional y también cómo se está perfilando lo que será la discusión ahí en el Parlamento. Así que muchas gracias, subsecretario. Que tenga buen día. Buen día, muchas gracias por darnos esta oportunidad de conversar de esta reforma tan importante para todos nuestros actuales y futuros jubilados. Así que espero que sigamos en contacto. De todas maneras, que tenga muy buen día. Muy buen día, gracias. Antes de irnos, Claudio, una noticia que es bien relevante. El Tribunal Oral en lo Penal de Angol condenó a 7 años de cárcel al coronel en retiro de Carabineros Marcos Troyer Heisen, quien fue el autor del disparo de escopeta que le causó la muerte al joven Alex Lemun. Recordemos, el año 2002, joven mapuche de 17 años, noviembre del 2002, fue, ¿no es cierto?, ultimado por este tiro de escopeta del coronel de Carabineros. Se habló de que había habido un enfrentamiento. Bueno, finalmente tras el juicio se llega a la conclusión de que los hechos no fueron así y que se le disparó al joven, ¿no es cierto?, causándole la muerte sin que hubiera habido de parte de él algún tipo de disparo ni de agresión. Así es, sí, importante información entonces que entregamos antes de irnos a esta pausa, Juanita, porque son las 8 de la mañana en punto. Siga nuestra sintonía porque en breve llega nuestro director Patricio López para continuar con esta primera edición de Radio Análisis en esta mañana de día lunes 7 de noviembre del año 2022. Juanita, nosotros nos reencontramos mañana martes. Un abrazo, que estés bien. Que esté muy bien.